este espacio que nos hacen en esta mañana. Y pues esperamos definitivamente que sea de provecho para todos. La intención de esta charla es realmente hacer una autoevaluación, ¿verdad? En realidad nosotros, si bien es cierto, vamos a exponer, pero al final ustedes van a hacer una autoevaluación de cómo están sus sistemas contables preparados para lo que son los requerimientos formales nuevos que tiene un gran contribuyente nacional, víspera de toda la que nos ha pasado, ¿verdad? De todas las nuevas clasificaciones que hicieron y las comunicaciones que hicieron de forma masiva a la administración tributaria, por lo menos más, de una forma más general lo ha hecho. Estamos en esta mañana, mi compañero Jason Vargas, él es licenciado en Contaduría Pública, él es socio de auditoría financiera en MUR, ya con 20 años de vasta experiencia en esta área. Igualmente, bueno, pues mi nombre es Silvia Castro, soy socia de impuestos aquí en MUR también, ya con más de 15 años de experiencia en lo que es la parte de impuestos y asesoría. Así que lo que traemos esta mañana es un tipo conversatorio, temas en realidad que pueden estarse considerando, necesariamente se tienen que considerar más bien para ir haciendo, como les decía al inicio, una autoevaluación de nuestro sistema contable y de esos nuevos requerimientos que como grandes contribuyentes nacionales tenemos que cumplir. Así que iniciamos, le damos la bienvenida a Jason para que inicie a esto y pues también recordarles o más bien poner acá como las pautas, las preguntas y por favor si las pudieran ir haciendo en el chat y las vamos a dejar al final de esta charla que tenemos con ustedes y poder así evacuarlas y poder hacer una presentación fluida para realmente atender esas consultas que siempre son enriquecedoras porque son caso específico. Como les decía, Jason desde la parte financiera, yo desde la parte fiscal, vamos a tratar de hacer una charla interactiva donde podamos estar combinando esos dos conocimientos de las dos áreas, ¿verdad? Que al final son una fusión importante que debemos de tener todos presentes. Así que, Jason, buenos días, adelante. Hola, buen día Silvia y a todos. Espero que Dios mediante se encuentren bien, ustedes y sus familias. Claro, con mucho gusto. Este primer tema que vamos a desarrollar, podemos continuar tal vez Silvia con la siguiente diapositiva. Es una consulta que queremos atender, porque muchos de nuestros clientes nos han hecho, o posibles clientes nos han consultado, han llegado a la firma a preguntarnos, miren, nosotros hemos sido comunicados como grandes contribuyentes, normalmente no recurrimos a estados financieros auditados. ¿Qué es eso que yo tengo o estoy aplicando? Pues obviamente un sistema contable, pero no sé si mi contabilidad está 100% de acuerdo a normas. Quisiera pues nos apoyen o nos colaboren en saber si lo que estamos haciendo está de acuerdo a eso que llaman normas. Hay una serie como de incertidumbres o consultas que es precisamente lo que queremos tal vez en el día de hoy ir atendiendo o ir compartiendo con todos esas consultas que han sido como recurrentes. Bueno, para hablar mucho de edades, tengo efectivamente unos añitos en esto de auditoría y antes estuve en la parte financiera de empresas y he estado en esa posición, ¿verdad? De ser auditado. Entonces comprendo mucho la situación de quien lleva su contabilidad, de quien lleva pues la administración de un negocio. Entonces la idea es aquí hablar, como vemos aquí el anuncio, hablando de un idioma que todos entendamos, ¿verdad? Y pues cualquier consulta, efectivamente, como comentaba Silvia, estamos a la orden para apoyarlos y colaborarles. Este primer tema, que son los estados financieros auditados. Muchas veces nos preguntamos, bueno, los estados financieros auditados los provee el auditor y realmente pues un estado financiero auditado es una opinión que también se conoce como informe o dictamen que emite un contador público autorizado
Esa opinión es de acuerdo a normas internacionales de auditoría, debe de seguirse esos estándares. Y esa opinión se adjunta a la información financiera que es preparada por la administración. Esa información financiera, perdón, normalmente está conformada por 4 estados financieros y notas complementarias. Estas notas complementarias están conformadas o integradas por políticas que tiene la compañía, políticas, las principales políticas de registro contable y el cumplimiento de revelaciones que piden en las normas o el marco contable que haya adoptado la compañía. Aquí en esto, el tema de notas complementarias, las normas no limitan a que la compañía revele análisis y cantidad de información que desee. Esto puede ser muy amplio. Tal vez la realidad que nos topamos cuando vamos a una compañía es que normalmente se elaboran nada más 2 estados financieros, el balance de situación o estado de situación y el estado de resultados. Y en el mejor de los casos, pues presentan notas que son prácticamente extracciones del balance de comprobación, donde entonces, pues precisamente esto que les comentaba, no hay políticas, no hay eh, análisis, descripción, información cuantitativa que le explique a un tercero por qué hay variaciones, por qué hay cambios, por qué las cuentas por cobrar disminuyeron o aumentaron, por qué mis ingresos se vinieron abajo con esto del COVID. Todos esos temas normalmente se carece de esa información. Entonces, sí, ese marco contable nos pide que cumplamos con este tipo de revelaciones que son los que la compañía tiene pues, ir perfilándose a esa cultura de presentación de la información. ¿Quiénes usan la información financiera? Normalmente la costumbre que uno pues, ha tenido en esto es que se topa que los clientes recurren a una auditoría porque su entidad financiera se lo está pidiendo, tiene un préstamo y el banco pues solicita que presente estados financieros auditados. Y esto, pues, entonces se elabora la auditoría para tener ese cumplimiento financiero. Hay, pues, transnacionales, hay compañías grandes también que, por disposición de los socios o inversionistas, tienen esa sana práctica también. Y ahora, pues, tenemos la autoridad fiscal que a los grandes contribuyentes les están requiriendo esta información. Pero sí, normalmente son terceros los que den esta información y por eso es importante que vayan cumpliendo con esas revelaciones que piden de marco contable. Este, eh, Puede que sí haya un apoyo. Nosotros normalmente, cuando tenemos clientes que están en esa posición que les contaba al inicio, su información es muy básica, digamos un acompañamiento en preparar información en ese primer año, porque comprendemos que pues no se tiene esa costumbre, ¿verdad? Esa cultura. La idea es que los siguientes años ya el cliente, con base a la colaboración o a ese acompañamiento que tuvo con la auditoría, pueda ya generar su propia información financiera, basándose en esos primeros estados auditados. Y esto subrayo acompañamiento, ¿verdad? No es que uno les hace la información financiera, porque uno no puede ser juez y parte, ¿verdad? Este, Nosotros, pues, nuestra labor es opinar sobre esa información financiera y no es conveniente que, que se dé esa situación de falta de independencia, ¿no? Que yo hago la información y yo opino sobre la información que hice. Este, ¿Cuál es el objetivo de tener estados financieros auditados? Efectivamente es proveer seguridad a los usuarios de la información financiera, de que la información está de acuerdo a ese marco contable de propósito general. Y adicionalmente agregaría que está libre de errores significativos que pueda llevar a los usuarios de los estados financieros a una mala decisión, ¿verdad? Eh, Precisamente un banco, como hablaba ahora, el ejemplo que pide estados auditados, lo que ellos pretenden ver ahí es que la compañía está bien, que
su operación está bien y lo que pretende con un estado financiero auditado es que sus números que está presentando la compañía estén prácticamente como refrendados o apoyados por esa opinión de ese tercero sobre que esos números son efectivamente correctos y están de acuerdo a este marco contable. Eh, Podemos continuar decir, con la siguiente. Gracias. ¿Qué es la opinión de un auditor? Y repito, ¿verdad? Esto estamos hablando de una opinión de estados financieros auditados. Muchas veces en nuestra labor nos contratan para tener una opinión sobre otros temas, pero aquí propiamente estamos hablando de estados financieros auditados. Y aquí lo que el auditor emite es una opinión donde da una seguridad razonable de que las actividades de la compañía, perdón, o las cifras de los estados financieros son razonables. Aquí no se da una garantía o una seguridad absoluta porque las pruebas que están elaboradas y llevadas a cabo de acuerdo a un estándar o lineamientos establecidos bajo el cuerpo de normas internacionales de auditoría, conocidas como NIAS, le llevan a concluir el auditor de que esos saldos contables son razonables. Y estas pruebas que les comento que realizamos de acuerdo a normas, están llevadas a cabo en formas selectivas por medio de muestras. No es que auditamos el 100% de la información financiera. Entonces, ustedes se imaginan que el auditor revise uno a una las transacciones que tiene la compañía. Prácticamente nunca terminaría y tendrían ustedes a alguien pegado a la par, revisándoles toda transacción que se lleva a cabo en la compañía. Entonces, al ser por pruebas selectivas o muestras, es que se emite una seguridad razonable de que esa información financiera a una determinada fecha está de acuerdo a este marco contable y está pues libre de errores. Y aquí subrayo determinada fecha porque el auditor puede opinar sobre un periodo específico, puede opinar sobre varios periodos. Y eso normalmente se define al principio de la contratación, que es lo que necesita la compañía, si es un año o son varios años. Pueden ser también perdón, Silvia. No, aquí me gustaría, perdona más bien la interrupción, pero me gustaría Sí. hacer un aporte con esto desde la perspectiva tributaria. O sea, Ujú. usted dice por fechas, ¿verdad? Pero hay que recordar que para efectos fiscales se va a considerar si es renta, es periodo fiscal completo. Por eso es tan importante que la parte de los estados financieros auditados y lo que es la declaración, o sea, si haga match. Recordemos que las auditorías, como bien lo está diciendo Jason, se puede hacer por una contratación de un periodo especial, pero si ya esta información tenemos que aportarse a la tributación, tenemos que asegurarnos que sean periodos cerrados y que contemplen absolutamente todo. O sea, no me quiero adelantar ahora lo que vayamos a hablar en implementación, pero sí vayamos pensando que aquí esta es una charla de una, ¿cómo es que se llama? Una concatenación que hay entre la parte de los estados financieros auditados, esa opinión y lo que tributación estaría viendo de lo que han revelado los mismos para efectos de cómo ustedes han autoliquidado las declaraciones de renta en este caso. Si es declaraciones de IVA, pues obviamente van a ser por mes, ¿verdad? Si es lo que ellos quisieran conciliar alguna cosa. Por eso es que tomemos en cuenta esto que acaba de decir Jason y vean que ya son como pequeñas diferencias que yo tengo que ir tomando en cuenta para saber que la información que está detrás de mis declaraciones que presento a la administración tributaria, que por lo tanto yo autoliquidé y con lo cual yo determino impuesto, yo tengo que conciliar, o sea, tiene que ser información veraz. Y tal vez lo otro que quería aportar nada más, Jason, cuando vos decías que ustedes en la parte de auditoría trabajan con materialidad, ¿verdad? O sea, no es que revisan absolutamente todo. Para efectos Correcto. tributarios importa todo. Mm. O sea, para efectos tributarios no es el hecho de que no, es que como esto es una diferencia de 100 millones de colones, pero la materialidad eran 300, entonces no pasa nada. No, para tributación 100 millones es importante. O sea, el 30% pensando en renta es importante. Entonces, para tributación no hay un tema de materialidad, pero al final es información con la cual va a trabajar tributación. Y lo otro, el tercer punto, ya, perdón que le robe ahí No, a Jay ese espacio, es el otro tema de que para efectos tributarios costarricenses,
En la ley del impuesto sobre la renta expresamente se establece la obligación de tenerlos, la contabilidad con base en lo que el Colegio de Contadores Públicos autorizado haya aprobado. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento? Normas internacionales de información financiera. Y no existe, ¿verdad? Un tema de que, ay, no, solo si soy gran contribuyente nacional. Bueno, esta charla es para esos nuevos requerimientos, porque los estados financieros auditados son un nuevo requerimiento formal que tienen que tener los grandes contribuyentes nacionales, pero eso no hace o no omite que no tengamos que tener, aunque no seamos de los grandes, no tengamos que tener los estados financieros auditados o no tengamos que tener ¿cómo es que se llama? La contabilidad con base en IF. O sea, todos tenemos que tener con base en IF. Ya el tema de la opinión, ya es lo que Jason pues está explicando. Gracias. A vos, Solo quería aportar. sí, no, te agradezco. Y efectivamente, normalmente nuestro periodo económico, y digo nuestro poniéndome en el zapato de las empresas, es el periodo fiscal, ¿verdad? El periodo que normalmente tienen que presentarse las declaraciones. Eh, no obstante, puede darse el caso, más que todo me refería cuando, por ejemplo, en esta situación que muchas empresas no han sido auditadas y dicen, mire, yo llevo contabilidad, no sé si son NIF, no sé si son eh, principios mexicanos. Aquí el contador tiene años y probablemente no se ha capacitado en IFP. Entonces, necesito un proceso de implementación, pero ya me comunicaron que soy gran contribuyente y mi contabilidad al 2021 tiene que estar bajo el marco contable aceptado por Hacienda. ¿Qué hago? Bueno, entonces ahí la recomendación sería, haga un proceso de implementación, tal vez al periodo 2020, y una vez hecho ese proceso de implementación, se le hace una auditoría del periodo 2020 y 2021, para que podamos hacer unas revelaciones en esos estados financieros auditados de esos 2 años, para que ya esté esos 2 años cubiertos y auditados. También en el ejemplo de que la compañía posiblemente nunca ha sido auditada y esta es la primera vez. Y ahí es donde se puede dar ese ejemplo de que la compañía quiera, se opine sobre esos 2 periodos. Pero normalmente, como dice Silvia, opinamos sobre un periodo específico que es el comprendido en ese periodo fiscal. Y hasta aquí, pues he venido hablando de marco contable porque en esto siempre está esto que menciona igualmente Silvia, ¿verdad? Que yo vengo haciendo mi contabilidad y, y el cliente pues no tiene claro si son NIF o NIF para, para pymes o otra cosa, porque nos hemos topado con diferentes tipos de contabilidades. Pues siguiendo pues con el tema de la opinión, eh, creo que esto también es importante. Perdón, Silvia, ¿me puedes devolverte? Eh, perfecto. Aquí en tipos de opinión, muchas veces le preguntan, bueno, cuando usted emite la opinión, ¿qué me voy a topar? Bueno, el auditor emite, perdón, normalmente este tipo de opiniones, limpia o favorable también, o conocida sin calificar. Tienen esos 3 tipos de nombres o sinónimos, realmente es el mismo tipo de opinión, que es cuando el auditor indica que toda la información financiera ha sido conforme a normas, emite esa seguridad razonable de que está libre de errores y que está de acuerdo al marco contable utilizado por el cliente. Esa es la mejor opinión o el escenario más positivo que puede emitirse en una opinión. Y estas opiniones también pues, cumplen un formato establecido por las normas internacionales de auditoría. Ya tiene una estructura establecida, no es que uno lo inventa o lo acomoda a su parecer. En las siguientes opiniones ya es cuando el auditor se topa con circunstancias de errores o afectaciones en ciertas cuentas y por esas situaciones específicas brinda una opinión con salvedades, que también estas 3 opiniones se llaman calificadas o modificadas, donde el auditor agrega párrafos explicando que para ciertas cuentas eh, da una excepción de su opinión porque estas situaciones específicas, y ahí debe explicarlas,
son situaciones que se apartan de normas o pueden interpretarse como errores o simplemente no pudo satisfacerse y por tal razón brinda estas salvedades cuando son casos o situaciones específicas. Y ya cuando son situaciones pues muy serias donde la duda prevalece prácticamente en toda la información financiera, es que brinda estas otras opiniones conocidas como adversa o negativa o simplemente se abstiene de opinar. Estos dos son como los escenarios más, yo les digo como negativos o terribles, los extremos, porque es simplemente el auditor pues se limita o simplemente dice esto no está de acuerdo al marco contable o me abstengo simplemente a opinar de que esta información está de acuerdo al marco contable. Ahora sí podemos continuar con la siguiente. Ya hablando un poquito sobre el marco contable, eh, que, como decía al inicio, pues es un tema que vemos que las compañías tienen esa duda de si están aplicando NIF o no. Mencionar que, bueno, antes del 2001, lo que conocemos como principios contables generalmente aceptados, los que utilizamos todos eran los llamados mexicanos. Posterior al 27 de agosto del 2001, se establece que, y lo que mencionaba ahorita Silvia, que los principios contables aceptados en Costa Rica son aquellos aprobados y adoptados por el Colegio de Contadores Públicos, siendo las normas internacionales de contabilidad, que en ese momento conocidas como NIC, hoy conocidas como Normas Internacionales de Información Financiera Completas. Entonces, esto pues viene ya algo viejito desde el 2001. Podemos continuar, Silvia. Y me acuerdo, bueno, para contarles antecedentes, en esos años, 2001, me acuerdo que todo el mundo dijo, ya, yo soy NIF. Y realmente pues no hubo un proceso de implementación adecuado, que en otros países que sí tuvieron un proceso más gradual, más formal, digo yo, sí fue de acuerdo a ese proceso de implementación que piden las normas. Aquí nosotros nos hicimos los muy cargas y simplemente dijimos, ya soy NIF. Y realmente cuando uno comenzó a auditar, se daba cuenta que habían omisiones de cumplimiento de las normas. Podemos continuar, Silvia, con la siguiente. Gracias. Sí, exactamente. Aquí, bueno, incluir a NIF para pymes. Antes, para darles unos antecedentes, las NIF, que son las que la mayoría conocemos, son emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Información Financiera, ubicada en Londres. Esta junta de normas igualmente emite las NIF para pymes y para cada emisión de normas internacionales lleva un proceso de consulta internacional a diferentes colegios en todos los países. A los profesionales se les informa de que vienen determinados cambios para que emitan su opinión y lleva un proceso aproximadamente de 3 a 4 años para que ya luego se emita en forma firme y se establezca una fecha de implementación. Entonces, sí es un proceso, yo diría serio, donde se consideran todas las prácticas, prácticamente todo el mundo, para poder emitir una norma. Podemos continuar, exacto. Y de esto de la NIF tenemos que, de 194 países que estamos en este globo, 160 aplican las NIFs. Entonces, como pueden ver, la mayoría de países prácticamente el planeta utiliza NIF y eso lo que pretende es que exista una comparabilidad, que su contabilidad, si su compañía va a ser adquirida por una empresa ubicada en Europa, el europeo pueda entender sus estados financieros y no se tope con unos tratamientos diferentes a los que en su país se aplican. En el año 2009, el Colegio de Contadores adopta las NIF para pymes. En ese entonces,
las condiciona que ese cuerpo de normas, ese marco contable, que llamamos de propósito general, porque es entendible para todas las personas que utilizan ese mismo cuerpo de normas, este, es usado únicamente para entidades autorizadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y eso nos metió a todos en el chip de que yo no puedo aplicar esas normas porque no estoy en el MEIC, y estar en el MEIC es todo un protocolo de cosas que tengo que hacer para ser considerado pymes. Entonces, no me aplica. Entonces, prácticamente dejaba el resto en tener que utilizar las NIF completas o full. Podemos continuar. En agosto 2018 se deroga los pronunciamientos anteriores de esto que les comentaba, que las NIF pymes solamente podían utilizarlas los que estaban incluidos en el MEIC o aprobados en el MEIC. Y el colegio indica que ahora cualquier compañía que cumpla las condiciones establecidas en la NIF para pymes puede pasarse, si aplica NIF full, a NIF para pymes si lo considera conveniente. Tienen que realizar un proceso de transición. Para sí, porque ve que el colegio dice que ahora cualquiera, pero para efectos tributarios, para que sean micro y pequeñas empresas, solamente las que están inscritas en el MAE, en el Ministerio de Agricultura, en el MAC y en el MEIC. Entonces, igual, ¿verdad? Sigue, sí, para todas las otras, o sea, no vamos a entrar aquí en detalles de las pocas cosas que hay en beneficio a las pequeñas y micros empresas, ¿verdad? No pymes, sino pequeñas y micros, o sea, no incluye las medianas, pero para efectos tributarios sí tienen que estar en cualquiera de estas dos instituciones inscritas, ¿verdad? Entonces, igual vean que siempre va a estar ese tema de esa calza que hay entre la parte financiera y la parte fiscal. Nada más eso quería agregar. Sí, sí. No obstante, sí te deja, pues como lo vimos anteriormente, como lo comentó Silvia, el cuerpo de normas aceptable por la Administración Tributaria son aquellas aprobadas y adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos. Y con este pronunciamiento ya abre la opción también de que yo, compañía, aunque no esté incluido en estas entidades de gobierno, puedo aplicar las NIF para pymes. Sí, puede aplicar, exacto, perdón, para no enredarse muy bien, Jason. O sea, sí puede aplicar para los estados financieros las pymes, ¿verdad? O sea, puede hacer las pymes, aunque no esté inscrito en el MAC o en el MEIC, pero para aplicar los beneficios que están en la ley de renta, sí tiene que estar en el MAC o en el MEIC, pero para efectos de la revelación de estados financieros no necesitan estarlo. O sea, sí, perdón, tal vez eso sí, gracias, Jason, eso es importante aclararlo. Y no, y es totalmente válido, ¿verdad? Aquí estamos hablando, creo, dos posiciones, y esto es una realidad también que la compañía igual tiene que tener claro. Una cosa son las normas financieras y otras son las reglas fiscales, ¿verdad? Y en eso, bueno, nosotros en la firma siempre procuramos, si tienes una duda fiscal, aquí hay un equipo interdisciplinario, lo mío es lo financiero, y aquí están los duchos o los gurús en la parte fiscal, porque no vamos a ser mentirosos de que lo sabemos todo, y mejor zapatero su zapato, y cuando son temas fiscales es mejor apoyarse con el que realmente domina esa materia, porque sí son dos cuerpos de normas, dos interpretaciones diferentes. Este, una es que usted reciba un auditor financiero que le va a dar una opinión de cumplimiento de normas financieras, y otros que venga un señor, un auditor fiscal, que lo que le va a revisar es que vio tal vez ese auditor financiero, pero se va a abocar a sus criterios fiscales, ya no tanto de normas, ¿verdad?, financieras. En este tema o en esta diapositiva lo que queremos presentarles es la diferencia entre NIF completas y NIF para pymes. Para estar claros, porque creo que el chip que nos metieron del MEI ha generado cierta confusión. Las NIF completas que Costa Rica adoptó desde el 2001 está hecha o fue desarrollada por esta junta que hablábamos antes, internacional, para economías desarrolladas.
Y en esas economías desarrolladas existen mercados bursátiles activos. Y en esos mercados bursátiles existen compañías en las cuales la cantidad de accionistas es inmensa, grande, significativa. Llámese Microsoft, Intel, todas estas compañías en mercados estadounidenses, europeos, brasileños, normalmente sus dueños son un número significativo de accionistas. Y es por eso que las NIF completas piden tantas revelaciones y consideraciones de informar a los usuarios sobre mucho de la información financiera que se realiza durante el periodo. La NIF para pymes, la Junta precisamente la desarrolló para economías subdesarrolladas. Y de esas condiciones que hablábamos antes de que el colegio aperturó para que todo el mundo o las empresas que cumplieran esas condiciones se pasaran, ¿cuáles son? Son que no coticen en bolsa, es decir, mi compañía no está en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, no tiene intención de cotizar en bolsa, y aquí posiblemente la gran mayoría de empresas costarricenses son familiares o de un número muy reducido de accionistas, llámese 3, 4, 5, y no tienen ninguna intención de llegar a la Bolsa Nacional de Valores a cotizar y aperturar su capital social a que otros compren o las adquieren. Entonces no existe esa intención ni a corto ni a largo plazo, y pues obviamente ante esa situación el número de accionistas es pequeño, es reducido. Entonces creo que estas condiciones prácticamente las cumplen la gran mayoría de compañías costarricenses, y nuestra realidad es que somos empresas pymes. Si nos comparamos con el mundo, somos pymes. Entonces, cabemos más en este tipo de normas que con las NIF completas. Podemos continuar. Otro tema que hemos visto también recurrente es que estos clientes que están siendo pues informados de que son grandes contribuyentes, perdón, tienden como a confundir. Bueno, así a mí normalmente presento al banco una certificación de estados financieros. Sí, sí he venido siendo auditado. Y cuando vemos que son certificaciones, pues la intención es aclarar que no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es que un CPA, un contador público, les certifique los estados financieros, donde aquí pues sí se brinda una certeza que normalmente los estados, y llámese estado de situación financiera, estado de resultados, son generados del sistema contable automático. Hoy día que prácticamente todos utilizan un sistema contable. Este, y aquí nos está dando una opinión sobre si esa información está de acuerdo a normas, ni se están llevando a cabo otros procedimientos que piden las normas internacionales de auditoría. Cuando son una certificación es algo muy concreto sobre que estoy dando certeza de que esos números que están en esos estados efectivamente provienen de ese sistema contable. ¿Qué más por acá? Bueno, sí, la información, importante decirlo, de información cuantitativa y cualitativa de unos estados financieros auditados, pues obviamente es mucho más amplia que una simple certificación. Eh, Como les decía al inicio, pues se brindan información detallada de ese periodo que se está informando. Y esto, pues, de acuerdo a las revelaciones que piden las normas internacionales. Y aquí, bueno, tal vez aquí mencionar también importante, muchas veces se tiene el concepto de que, mire, la contabilidad de los estados financieros, y principalmente eso los dueños de las compañías creen: "Ah, eso es del contador, allá está al fondo". Este, y, y, y no es así, ¿verdad? Eso es algo también de cultura que hay que cambiar en las compañías. Los estados financieros, la información financiera es integral, es de la compañía como un todo. Eso que hablábamos al inicio de políticas contables es algo que hay que sentarse a veces con la parte, si es una compañía que maneja inventario, bueno, con los encargados de inventario,
si tiene un departamento de crédito y cobro, bueno, con los encargados de crédito y cobro, porque hay que definir políticas, hay que definir estimaciones, y los especialistas no es el contador, los especialistas dentro de la compañía son los que manejan el proceso. Entonces, mucho se ocupa del apoyo de todas las áreas. Entonces, aquí es importante mencionar eso. Ujú. Y bueno, aquí tenemos la parte de implementación de normas. Que aquí creo que, bueno, Silvia, pues, tú... Continuamos. Perfecto, gracias, Jay. Okay. No, vamos a ver, ya usted, como bien lo explicó Jason al inicio, o sea, ¿qué son los estados financieros auditados? ¿Cuál es esa diferencia realmente de un estado financiero auditado y lo que le presentamos al banco para cumplir con un requisito nada más de formalidad con el tema de los créditos que tenemos? O sea, no es lo mismo. Entonces, sí, también recordando que al inicio se señalaba que hacer la contabilidad, llevarla con base en IF y después dar esa opinión de que esa contabilidad está con base en IF, pues, digamos, Jason, no un ejemplo, Jason, que es el que da la opinión de esos estados financieros, no podría hacer todo el proceso. Claro que sí lo puede hacer, pero se rompe la independencia, se rompe el principio de la norma de auditoría, ¿verdad? Que es realmente donde dice, el que hace la contabilidad no es el que da opinión de esa contabilidad, o sea, no se puede. Al final del cabo, tenemos que pensar y saber que yo, como contadora o como encargada de llevar esa contabilidad de esa empresa, yo soy la responsable de aplicar las normas internacionales de información financiera en primera instancia. Después vendrá un auditor, digamos que en este caso Jason, y me hará evaluaciones de que yo lo hice de una forma correcta o no. Tenemos muy acostumbrados todos, y ya los de la vieja escuela, como bien lo decía Jason, estuvimos estudiando contra con los principios generales de auditoría, ¿verdad? Estuvimos trabajando, me acuerdo, hasta en el colegio, en la parte cuando vimos los principios mexicanos, todos esos que hemos visto en todos esos largos años, ¿verdad? No vamos a hacer mucho recuento de cuántos, porque si no nos da ganas de llorar, pero bendito Dios porque tenemos esa formación y al final, de generación en generación se ha pasado, pero realmente llevar la contabilidad con base en IF, como lo establece la ley de renta, como dice que tiene que ser, nosotros normalmente no lo llevamos. Me ha pasado que he llegado a empresas donde hago algún diagnóstico fiscal y cuando pregunto, veo que hay un diferimiento de algún tipo de gasto o alguna cuestión y los más fáciles, las provisiones, ¿verdad? Y cuando pregunto, ¿y me puedes dar el detalle de lo que llevas en impuesto de renta diferido, que es la aplicación de la NIC 12? No, nosotros no lo llevamos así, nada más tenemos la conciliación fiscal. No, una cosa es que la conciliación fiscal y otra cosa es la parte de la norma contable, que es esa calza, esta que específicamente digo es la calza, de cómo es que se llama la calza entre la base contable y la base fiscal, de esas diferencias que hay. O sea, no existe una contabilidad NIF parcial, o total, o no la llevo con base NIF. Entonces, por eso es tan importante que pensemos en el objetivo de la implementación de la NIF, porque por lo general, y en lo que ya hemos visto con varios clientes, aquellos que son nuevos, grandes contribuyentes nacionales y que no tenían la práctica de hacer un estado financiero auditado todos los años, nos hemos encontrado con esta situación. O sea, no llevan la contabilidad con base en IF, entonces hay que hacer un primer paso. Antes de ese estado financiero auditado, tenemos que dar esa implementación. ¿Le Sí, ibas a decir algo, Jay? sí, tal vez aquí comportar igual un ejemplo que es como muy común. Yo vengo y digo, quiero ser auditado. Por ejemplo, ese tema de los arrendamientos. Yo quiero adoptar a NIF y sea NIF full o NIF para pymes. Entonces, cuando uno se topa, bueno, mire, usted tiene una cantidad importante de arrendamientos, de alquileres. Si usted es NIF full, tiene que cumplir con la NIF 16, que la NIF 16 lo que le pide es que usted para arrendamientos operativos que cumplen las condiciones de que son a más de un año, de que su valor de mercado de ese activo que usted alquila supera los $5,000, tiene usted que proyectar, hacer un flujo de efectivo por el plazo del contrato de arrendamiento, traerse a valor presente, registrar un activo que va a llamar derecho de uso contra un pasivo o obligación financiera por arrendamiento. Normalmente pues da una cifra importante y revelar ahí en estados financieros esa condición de esos arrendamientos
operativos. Si tiene 10, tiene que hacer 10 cálculos. Si tiene 30, 30 cálculos. Entonces, esa cantidad de información para solo el tema de arrendamientos es importante para la compañía. Normalmente el cliente pues se sorprende, mire cómo yo voy a hacer eso, ¿para qué? Si yo antes simplemente registraba un gasto, bueno, esas son las NIF full. Y esa es la condición para que usted en esa cuenta pues tenga una opinión favorable. Ni para pymes. Para pymes, el tratamiento del gasto o de alquiler operativo sigue siendo un gasto. Entonces, usted sigue manejándolo como un gasto normal, como lo conocemos. En este no hay cambio, pero ese es un ejemplo de las variaciones que tienen este cuerpo de normas y qué es lo que más le favorece a la compañía o no. Entonces tenemos NIF full, que tiene que cumplir con NIF 16, NIF para pymes, que el tratamiento es el que conocemos para alquileres o arrendamientos operativos, y tenemos la parte fiscal, ¿verdad? Que ahí, si vos me contradecís, sigue siendo un Exacto. gasto. O sea, ese tratamiento de que lo deprecie, de la NIF full, de que lo deprecie, de que vaya rebajando la obligación financiera, de que registre un interés, para el fisco, eso es un gasto de alquiler y eso sigue manejándose muy parecido a la NIF para pymes. La NIF para pymes está por esa Junta Internacional actualmente, está en revisión. Puede ser que esos tratamientos que tienen NIF full los vaya a homologar. Eso puede ser, no sé, en 2 años. Pero de momento se mantiene considerándose como un gasto. Pero que nada más quería darte como ese ejemplo Claro. también, que No, es no, muy y práctico, muy súper real. importante, porque digamos, es eso que tú estás diciendo, digamos, y uno como lo piensa muchas veces para la parte tributaria, pues a mí no me afecta. Lo que pasa es que indirectamente sí, porque tengo que cumplir con los estados financieros auditados y los estados financieros auditados se basan sobre la norma internacional de información financiera. Al final, ¿qué es lo que busca la norma internacional de información financiera? Homologar, estandarizar tratamientos, que una misma operación aquí y como dice uno en la Conchinchina sea exactamente la misma forma de revelar. O sea, lo que trata de hacer la norma internacional de información financiera es revelar la información de manera estándar, exactamente la misma en cualquier parte del mundo. Eso es lo que se busca. Obviamente siempre sabemos que va a haber diferencia con la parte tributaria, como usted lo acaba de decir, Jason, con el ejemplo de la NIF 16, ¿verdad? O sea, pero para eso también la norma internacional de contabilidad o información financiera me dice cuál es la forma de tratar esas variaciones o diferencias que puede haber entre la base fiscal y la base contable. O sea, al final todo eso es integral, o sea, no puede, todo esto es cuadrado, no puede salirse nada del cuadro de las normas. Entonces, por eso la implementación tiene que considerar todo eso. O sea, la información de la contabilidad no necesariamente va a ser la misma información tributaria, pero para eso, como les digo, hay una norma contable que define esas diferencias y la norma tributaria que también tiene sus herramientas como la conciliación fiscal. Que la conciliación fiscal vaya a ser la misma de la norma contable para ver esas diferencias, no, pero cada detalle tiene que ir cumpliendo con la normativa que corresponda. Y el objetivo de esa implementación es precisamente entender cada punto de estos, cada diferencia. Las empresas han considerado que las NIF digamos, tienen que considerar más bien que afectan el reconocimiento de información contable y financiera. La forma en que yo vaya a revelar ese estado financiero, y mis estados financieros no es lo que siempre todo el mundo nada más piensa, estado de resultados y el balance de situación, no, cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo, o sea, todo esto son los 4 estados financieros que tengo que tener, no es que simplemente porque llegó tributación se lo tengo que dar, vea, un estado de flujo efectivo me puede ayudar a mí para decir dónde fue que yo invertí aquel, no sé, préstamo que obtuve y sobre el cual estoy pagando un interés importante, ¿verdad? Me puede decir a mí de forma periódica dónde es que estoy haciendo los pagos o el plan de inversión en capital de trabajo. Muchas veces vemos préstamos que dicen nada más capital de trabajo, pero cuando llega a tributación me pregunta, ¿cuál es ese plan de trabajo? Ah, no, es capital de trabajo, ok. Decime que obviamente que ya eso no queda trazable, pero si usted lo tiene en un tema de un estado de flujo efectivo, o sea, nos tiene que ayudar, porque perdón, pero eso es un estado financiero que está con base en IF y entonces está cumpliendo con los estándares internacionales. Entonces, esas son cosas que tenemos que ver que también
de parte de los estados financieros que voy a tener auditados o con base en IF, también me va a servir para la parte de control interno, ¿verdad? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Mitos que existen en la implementación de las NIF. ¿La implementación de NIF es aislada? No. O sea, requiere de auxiliares adecuados, y los auxiliares no son solamente el de compras y el de ventas. O sea, como ahora lo decía Jason, esto es un tema integral de todos los dueños de los procesos de una empresa, de la parte de cuentas por cobrar, de la parte de los de gastos. Vean, es más, gastos, por ejemplo, siempre estamos acostumbrados a que no llevamos nada de detalles de gastos ni de nada parecido. Eso es importante para la parte de auditoría y va a serlo ahora para la parte tributaria, y ya lo es. Ya vemos en requerimientos tributarios donde me pide todos los auxiliares que tiene. Es más, pensando en el AMPO, en el análisis, la nueva declaración para el gran contribuyente nacional, también el análisis multifuncional programado y objetivo, podemos ver que ahí hay una señalización donde dice cuál es su situación contable, su forma de llevar la contabilidad, y me preguntan los auxiliares financieros que usted tiene, y todo el mundo lo que pone nada más es compra y ventas, pero perdón, pero también tenemos auxiliares de cuentas por cobrar, tenemos auxiliares de cualquier otro tipo de auxiliares de inventario, o sea, tenemos auxiliares que soportan lo que yo tengo al final en un saldo contable. Eso es parte de mis auxiliares. Entonces, requiere todos esos auxiliares que al fin y al cabo quien los maneja es el dueño de ese proceso. Es importante que sea respaldado con adecuados procedimientos. Aquí me puede, y me ha pasado mucho en las fiscalizaciones, que cuando, primero hago un diagnóstico, y sí me ha pasado como toda la trazabilidad de eso. Hago un diagnóstico al cliente, después llego a tributación, y ya son dos cosas diferentes, porque cuando yo llego y hago mi diagnóstico, yo hago mi diagnóstico y no es tan agresivo como la parte de auditoría financiera, porque no vamos a revisar pues todos los detalles y no vamos a irnos por materialidad, sino que por lo más, digamos que montos que podamos considerar como que nos llame la atención, o nombres de cuentas y etcétera. Pero cuando ya uno llega, por ejemplo, y pregunta procedimientos, mire, ¿cuál es el procedimiento que ustedes tienen para la parte de la obsolescencia del inventario? O para lo que es el tema de estimación de cuentas incobrables, o procedimiento de alguna u otra cosa. Descuentos, es muy usual. Ah, sí, es que hacemos esto y esto, y te dan el detalle, entonces uno deja el detalle de lo que está escrito en el diagnóstico. Pero cuando llega tributación no te pide sentarse contigo. Sí, claro que sí, sentémonos y conversamos, pero además de lo que usted me está diciendo, deme esos procedimientos que usted tiene. Y en la parte contable, que ahí Jason no me deja mentir, ellos piden los procedimientos de la contabilidad o de los reconocimientos que hagan. Y ese procedimiento es escrito, debidamente formalizado. Todos esos procedimientos, al fin y al cabo, forman parte de esos estados financieros con base en IF. Entonces, eso es importante tomarlos en cuenta, porque a veces me dicen, sí, aquí sí existe cuando estoy haciendo el diagnóstico, pero cuando llega a tributación, están corriendo para hacer los procedimientos, y los procedimientos tampoco se hacen como de la noche a la mañana, porque hay muchísimas cosas. Yo que he hecho manuales de procedimientos cuando estuve en la universidad y demás, y como proyectos y demás, son fuertes, o sea, son detallados. Entonces, igualmente todo esto deben de tenerlo cuando hacen las implementaciones. No personal, yo no he trabajado en una implementación de NIF porque, bueno, no ha sido mi área específica, pero sí cuando uno llega a la parte tributaria ya ve los resultados, y esto me ayuda muchísimo para defender casos en fiscalizaciones o apelaciones que no tenga que hacer de esas revisiones. Una adecuada evaluación de los riesgos asociados al buen diseño de controles permite una solidez de la información financiera, por supuesto. Si usted tiene debidamente esa evaluación de riesgos identificada, tampoco significa que usted sea todo un santo, o sea, pero usted tiene evaluaciones de riesgo, las tiene determinadas, las está trazando. ¿Para qué? Para que usted pueda ir mitigando esto. Y esto es parte de lo que es las NIF, o sea, es parte de todo lo que tiene que cumplir la empresa. Otro de los mitos, las NIF son solo para la contabilidad, lo que les decíamos, ¿no? Interviene toda la organización, eso ya lo decía Jason, requieren del apoyo de cada departamento, y el gobierno corporativo es definitivamente partícipe en esto, o sea, tiene que ser directamente relacionado. Al fin, es el dueño de toda esa información financiera. Dentro de los planes de acción de una implementación de las NIF, bueno, hay que establecer un presupuesto para capacitación o asesoría, porque recordemos que también, a pesar de que todos seamos contadores y demás, la empresa cada empresa es específica, tiene una situación específica, hay que evaluar cuáles son las normas que le aplican,
pero a esa persona, a ese contador, cuando estamos en implementación hay que capacitar, hay que evaluar, hay que ver cómo se están haciendo las cosas. O sea, el plan de acción de la implementación conlleva fuertes trabajos en conjunto con el departamento contable. Hay que determinar las áreas que requieren cambios. O sea, yo puedo identificar la situación actual, pero con base en IF hay que hacer este cambio. Eso hay que hacerlo en este plan de acción. Hay que elaborar un calendario para ejecutar la implementación, porque tampoco vamos, como cualquier plan, o sea, y en cualquier organización, no vamos a trabajar simplemente, ay, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, hay que establecer fechas, determinar fechas, calendarizarlas, asignar responsables, que es el otro tema, y distribuir las áreas que le corresponden. Yo estuve trabajando en un proceso hace algunos años de una empresa fuerte, grande en Costa Rica, a nivel nacional, con lo que fue la implementación de NIF y que pues todavía están en veremos, y les estoy hablando de hace bastante ratillo, y lo que era coordinar con todas las áreas de la empresa, de la institución, fue un trabajo y fue un trabajo y ha sido un trabajo detallado. Eh, ¿Por qué? Porque todos tenían que ser responsables de cada una de las asignaciones que les habían sido dadas. El departamento contable y financiero desde la perspectiva de cuentas por cobrar, desde la perspectiva de facturación. O sea, todo esto en esa organización fue fuerte, fue grande el trabajo y muchísimos departamentos en relación, y también cuando en aquel momento para la empresa que trabajaba, pues desde la prestación del servicio, tal vez también las personas, era un trabajo interdisciplinario de quienes atendíamos al cliente en ese momento, y quienes se trabajaban, reuniones iban, y todo era con un calendario. Entonces, por eso el plan de acción es muy importante. Hay fases que seguir en la implementación, desde la formación hasta la sensibilización de la organización, porque esto no es, como les digo, no es simplemente como llegar y aquí todo se hace, no, hay que sensibilizar, porque al final quien hace todo este trabajo es una persona. Hay que sensibilizar su necesidad y demás. Hay que concientizar al gobierno corporativo, identificar las áreas que requieren ajustes, asignar recursos, quiénes van a ser los responsables, pero cuáles van a ser los recursos que van a estar destinados a ellos. Obtención del balance de comprobación, súper importante dentro de las fases iniciales, apropiar las secciones de las NIF, revisar la relación de los procesos operacionales con los contables, definir y diseñar políticas contables. Eso era lo que decíamos. O sea, más allá de tener una contabilidad y un estado financiero, es poder tener los procesos realmente definidos, realmente diseñados y que queden documentados. Y con base en toda esta información inicial que uno recopila en la implementación, analizar la información financiera. Para cada cuenta hay que preparar una plantilla de conversión. Aquí sí les debe decir, ¿verdad? En este tipo en estas fases y estas implementaciones es otro compañero, se llama Jimmy Alfaro. Él es otro de los socios de esta parte, y él es el especialista en llevar a cabo toda esta implementación. Por situaciones personales, pues él no les puedo acompañar, pero por esto estoy yo con ustedes también y asociándolo mucho a también la parte tributaria ya en la práctica, ¿verdad? Porque este tema de las plantillas de conversión son sumamente importantes, porque ahí es donde lo que yo tengo actualmente, por dónde va a pasar para llegar a lo que es la implementación de la NIF, ¿verdad? Entonces, todo eso es un trabajo, forma parte de la implementación, reconocer operaciones o hechos Sí, económicos que cumplan con la NIF. que todo esto, Silvia, perdona, al Dime. final la intención es que quede debidamente documentado, ¿verdad? Como hablabas ahora de los procedimientos, que es un tema de ambiente de control de la compañía, que muchas veces se omiten o no se elaboran porque pues, la gente no tiene tiempo o también no le dan la importancia al caso, pero realmente son instrumentos importantes a la hora como uno dice, los balazos o asignar responsables de un evento doloso o error involuntario. eh, si existe el procedimiento, pues ahí se establecen las responsabilidades formales. Ujú. Normalmente en nuestros medios son informales, los procedimientos, todo el mundo sabe qué hacer, pero escrito no está. Igual aquí, o sea, si yo implemento normas, al final lo que tú vas a ver es un ajuste importante en los estados financieros normalmente de pasar de cómo llevaba la contabilidad a ya normas, ¿verdad? Entonces, todo este proceso que estás describiendo es precisamente
un proceso debidamente documentado. Yo al principio les decía, en el 2001, los que estábamos ahí dijimos, bueno, ahora dicen que en Costa Rica aplican la NIF, listo, yo ya soy NIF, pero en realidad no se hizo este proceso adecuado, que en otros países latinoamericanos sí se hizo siguiendo este protocolo documentado y adecuado. Hoy día, quien decida, bueno, me voy a normas, sean NIF Full o NIF Pymes, tiene que documentarse de esta forma para estar respaldado ante un revisor. Exacto, y un revisor, y es que ese revisor puede ser Hacienda, o sea, porque toda esta información al final también la puede revisar Hacienda. Yo siempre soy del criterio de que el control interno en la empresa le va a servir para defenderse eventualmente por algún ajuste tributario. Y parte de todo eso que estamos hablando es parte, porque de aquí nacen posiblemente ajustes y es parte de las fases que uno hace. Bueno, pero hay que ver esas fases, cómo las voy a tratar para efectos tributarios. Por eso la implementación no es aislada, son todas es toda la organización, pero considerando que toda la organización, también estamos hablando de todos los sujetos revisores. Y ahí, ¿quién está? El ente, el otro socio de nosotros, ¿verdad? El socio que es Hacienda, definitivamente, que es un socio casi invisible, pero no tanto porque se le da bastante platica, ¿verdad? Entonces sí es importante que todo eso esté bien respaldado. La implementación no es simplemente implementar y poner un número al azar, no, todas estas fases que son las que les estoy explicando, las estoy señalando porque estas son solo algunas, en realidad cuando ya es la vida real, y yo lo hablaba con Jimmy, ¿verdad? En realidad ya en la vida real puede cambiar, puede haber otra fase, puede haber otro paso que tengamos que considerar. Y desde mi perspectiva tributaria, que ahí sí ya es cuando ya yo estoy en el mundo, ¿verdad? Y cuando entro en todo este tema de la implementación es cuáles son los efectos que para efectos tributarios, valga la redundancia, de esos ajustes que se tienen que hacer de lo que tienen actualmente a lo que tenemos que llevar a NIF. Ahí es donde uno empieza entonces a aportar desde la perspectiva tributaria. Y eso es exactamente lo mismo que haría un auditor, ¿verdad? Entonces, continuando. Y aquí, perdón, tal vez igual un ejemplo ilustrativo, en este tiempo también he tenido pues la oportunidad pues de participar en auditar entidades de gobierno, y que tal vez sea un ejemplo extremo, pero y tal vez sin afectación fiscal, pero sí de esos procesos de implementación del gobierno. Fue en el 2008 que se adoptan en Costa Rica NIC-SP, o inicia el proceso de implementación de NIC-SP. Entonces, por citarles un ejemplo, las municipalidades y muchas entidades de gobierno traían su base contable y base efectivo, que es base presupuestaria. Yo recibo plata y la gasto comprando activos, pagando salarios, y vienen y dicen, bueno, aplica ahora NIC-SP, normas internacionales del sector público. Y eso fue un colapso, porque las entidades decían, mire, en el caso de las municipalidades, mis activos fijos, el escritorio, las computadoras, las escobas, las vagonetas de basura, todos esos activos están en el gasto. Y ahora tengo que hacer un levantamiento de todos los activos fijos solo para el área de activos fijos, ¿verdad? Estoy hablando el levantar todos los activos, plaquearlos, establecer un procedimiento para reflejarlos en los estados financieros, que eso donde estaba y ya están resultados. Entonces ahora tiene que sacarlos de resultados y aplicar un ajuste como lo estás exponiendo para poder registrarlo como un activo fijo. Eso es un ejemplo tal vez muy extremo, pero de un proceso de implementación que puede ser pues muy amplio o muy sencillo. Exacto, sí, por eso estas fases son en realidad, o sea, ese tema te vas directamente a lo que es la valoración. Puede generar un impuesto de renta diferido en algún momento, o sea, hay que calcular eso. Hay que verificar si la declaración con la cual estoy haciendo la implementación del periodo tengo algún tipo de reclasificación tributaria, y por lo tanto tengo que hacer alguna declaración rectificativa, ¿verdad? O sea, todo esto en resumen, son los pasos a seguir y va a depender de cada una de las entidades que son. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Y ya entrando en materia un poquito más, al otro es el tema de auxiliares financieros digitales, que eso, si ustedes lo ven en la notificación de los que fueron comunicados, para no hacer una redundancia, de los que fueron notificados ahora recientemente como gran contribuyente nacional, van a ver que dentro de los, ¿cómo se llama? Dentro de los deberes formales están los auxiliares financieros digitales.
Lo que pasa es que se refiere exactamente a los que son auxiliares de compras y de ventas. Pero al final, cuando lo vemos en la práctica, siempre tributación está esperando otros tipos de detalles de auxiliares. Aquí específicamente tenemos que tomar en cuenta que hay reportes específicos, reportes internos que son más que todo para lo que es, ¿cómo es que se llama? Auxiliares digitales, ¿verdad? Que utiliza el auditor básicamente para hacer su revisión. Jay, no sé si Sí, querías sí, comentar. sí, claro, de acá queríamos como llamarle la atención, nos parece importante, a veces se preguntan las compañías, bueno, ¿para qué viene el auditor financiero? ¿Qué es lo que me va a revisar? ¿Qué es lo que quiere saber? Que muchas veces igual es el olfato del auditor fiscal. Y estos son a nivel de una auditoría lo que las normas nos piden a nosotros validar que los estados financieros cumplan. En teoría, conceptualmente se dice que estos son afirmaciones o aseveraciones que hace la administración cuando presenta su información financiera, su información eh, mal llamada contable, ¿verdad? Eh, Aquí nosotros, el auditor tiene que validar, bueno, existe realmente si aparecen los estados financieros es porque la compañía está diciendo que este registro existe. Por citar un ejemplo, dice que tiene un edificio en propiedad, planta y equipo. ¿Existe realmente ese edificio? Entonces el auditor, pues dentro de sus procedimientos de auditoría, tiene que ir a indagar cuánto costó el edificio, la documentación de la compra de ese edificio, ir a verlo, el edificio, y eso llámese vehículos, llámese en otro tipo de activos. Entonces siempre tiene que corroborarse que existen la integridad. La compañía también está afirmando que sus registros están íntegros, que son completos, que no está haciendo omiso o falta algún registro. La clasificación, como está presentando la información financiera, es la correcta. La distribución de lo que es corto o largo plazo está correcta. ¿Será que mucho esto pasa con la parte financiera? ¿Será que está registrando cosas a largo plazo para no afectar sus razones circulantes? Entonces, la clasificación es una aseveración también que validamos. La exactitud de los cálculos que se está haciendo para poder registrar las cosas son exactas. Este, el tema de, por ejemplo, por citar un ejemplo, el diferencial cambiario, ¿será el registro del diferencial cambiario el correcto o estará teniendo el sistema algún error en el cálculo? El corte de la información, los registros son de este periodo o habrán registros que son de este periodo que dejaron para el otro periodo. Eso también se asevera que la información que se está presentando corresponde a este periodo. La ocurrencia, ocurrieron esos registros que se están diciendo, habrán registros ahí eh, eh, inventados, eh, eso es también importante. La evaluación, por ejemplo, inventarios, están adecuadamente valorados el inventario, se estarán aplicando las formas, el método de valoración correcto, eh, será ese método de valoración mayor que el valor real de mercado, este, derechos y obligaciones, esos activos, esos pasivos están adecuadamente revelados. ¿Será que muchos de esos activos, por ejemplo, inversiones, títulos, valores, estarán pignorados, estarán siendo garantía de una obligación y no se está informando? Y pues obviamente la presentación, que son las revelaciones que piden las normas, se supone también que la, la compañía está aseverando y está revelando todas las cosas conforme a ese marco contable. Entonces, estas son las afirmaciones que un auditor financiero va a atender para poder emitir una opinión que está de acuerdo a ese marco contable. Y me imagino que mucho de esto es igual que un auditor fiscal Exactamente, va a iba validar. a esa parte, la parte tributaria. Es que en realidad, más allá del tema de la auditoría, que es exactamente todo esto, y por eso yo soy insistente en el tema del control interno y de que cada vez que se hace una declaración, los reportes auxiliares tienen que estar coincidiendo
con esa declaración y que se guarden las últimas versiones de esos reportes es fundamental. ¿Para qué? Para atender la auditoría. Pero es que ahora vamos al tema de los requerimientos nuevos que tiene tributación con los auxiliares de ventas y de compras. Estos normalmente no son los mismos que yo puedo encontrar en todos estos reportes que el auditor financiero se utiliza. Vean, este es un ejemplo, este es un informe de auditoría de inventario que la empresa determina, saca, ¿verdad? Con la finalidad de que el auditor financiero, en este caso Jason, pueda cumplir con su verificación y todos los elementos de importancia para la parte financiera. Pero son estos mismos reportes entonces los que me van a respaldar toda la información para efectos tributarios según la resolución que existe de auxiliares de compras y de ventas. Vean, señores, los auxiliares, y no voy a entrar en materia de cuántas son las columnas y cuáles son los nuevos requerimientos. Voy a entrar en materia de decir los específicos que normalmente estos reportes, como el que ustedes están viendo aquí, que hice informe de auditoría, no contemplan y que la norma tributaria, o en estos casos los reglamentos o resoluciones, lo establecen. Por ejemplo, cuando yo exporto o cuando yo importo, bueno, en el caso más bien aquí es en el de las exportaciones, importaciones, me pide en los auxiliares de compras y ventas que le detalle el número de partida arancelaria. Eso normalmente nosotros en este reporte, y ustedes lo ven aquí, ahí no vamos a tener esa información. Me pide la agencia aduanal que me hace cada una de esas importaciones o exportaciones. A veces hay empresas que manejan 3, 4 agencias. Ahí me está pidiendo no solo el nombre de la agencia, me está pidiendo el ID. Esto es información que está en las resoluciones vigentes y que las compartieron con ustedes cuando las notificaron como grandes contribuyentes nacionales. Me pide que le dé el número de duda de importación o el de exportación. Por lo general nosotros no recopilamos esa información. Nosotros para los reportes contables no lo utilizamos. Bueno, esto hace que nuestros sistemas tienen que modificarse. Me pide el valor de aduanas, lo mismo, o sea, sí, está bien, valor de aduanas, recordemos que tenemos el valor con el cual determinamos los impuestos, que es con valor, costo, seguro y flete, y tenemos nuestro valor de aduanas, que es, debería de ser exactamente lo mismo, pero acuérdense en que muchas cosas de estos se están estimando, ¿verdad? Más los fletes o la parte de seguros, pero ahí me está pidiendo el valor de aduanas, me está pidiendo el país de destino cuando se trata de un tema de exportación, el número de autorización de algún tipo de extensión que yo tuve en mi compra o en mi venta sin IVA, o el impuesto selectivo de consumo. Me pide el código de inventario que yo manejo a nivel interno, o sea, vean aquí el número de artículos, ¿verdad? Es el número de inventario, pero tenemos que saber que también esta resolución de auxiliar de ventas y de compras salió en el 2014, que empezaba, bueno, a finales del 2014, iniciaba en el 2015 su obligación solo para grandes contribuyentes nacionales. Ahí no existía CAIS, ahí no existía factura electrónica autorizada. Entonces, hay cosas que yo tengo que modificar cumpliendo lo que dice una resolución que ya está viejita, pero está vigente, y saber cosas que tengo por la ley del IVA que cumplir también, porque está el código CAIS, como les acabo de decir. Pero además de eso, la resolución sí me habla de un código inventario interno. Y yo no necesariamente, vamos a ver, el código CAIS lo tengo que seguir usando, pero yo puedo seguir usando mi código interno. Entonces, ese código interno es lo que tengo que tener y ahí tendría que agregar esa columna de CAIS. Tengo que tener el código de proveedor o cliente asignado internamente por el contribuyente. Eso también, esos son pequeñas extracciones que hago del auxiliar de compras y de ventas que está vigente y que ustedes tienen obligación de tener cada mes para que soporte las declaraciones de IVA cada mes en compras y en ventas, y saber que esta información por lo general yo no la recopilo. Entonces, de ahí la importancia de que mi sistema contable, ¿cómo puede hacer para ajustarse? ¿Cómo puedo hacer para recopilar esa información? Hay que cambiar procedimiento, hay que cambiar políticas, hay que cambiar sistema y demás, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque hay mucha información que aunque el mejor software exista en el mercado, yo tengo que recopilarla porque no es de forma automática. Tengo que recopilar, así como cualquier sistema contable recopila información, ahora hay otra información adicional que tiene que recopilar, ¿verdad? Entonces, esa es específicamente lo que yo tengo que saber. Y por otra parte, mis libros contables y digitales para efectos tributarios. Acá primero veamos la parte financiera, se la dejo a Jason, ¿verdad? En la explicación al respecto. Sí, sí, y creo que el mensaje que deseamos como externales es que
Hoy día prácticamente la información es electrónica, y hagamos uso de esas facilidades que tenemos hoy día con la tecnología, eh, y busquemos tener la información lo más rica en información posible o en datos posible para que facilitar la revisión, sea un auditor financiero, sea un auditor fiscal, y eso le represente a ustedes el menor tiempo de que esté esa persona ahí molestándoles y pidiéndoles información. Porque creo que también eso es otro cambio de mentalidad, que nosotros aquí, los latinoamericanos, mire, mucho más menos información mejor. Entonces, a veces se peca con tener auxiliares o reportería, o información muy limitada, muy básica, que a veces el proceso de una auditoría fiscal financiera se convierte muy larga. Precisamente, mire, es que este reporte no me sirve, yo quiero más información. Es mejor suministrar información detallada lo más que se pueda, editar. Igual, amplia o aseveraciones se hace más fluido. Con el tema de libros contables, igual con la parte de la tecnología, aquí vemos del lado derecho qué actividades se llevan a cabo con libros contables físicos, y que eso era un procedimiento de auditoría antes. Se tenía uno que ver los estados financieros que le daba el cliente de la compañía, revisarlos contra libros físicos legales que se llevaban a mano. Luego ir a revisar esos registros o libros contra el sistema para ver que fueran los mismos. Este, y en el tema de sistemas, como mucho era procesos manuales, las revisiones a nivel de los software de contables eran muy básicas en cuanto a una auditoría financiera. Hoy día, ya como se ha migrado a libros legales o sistemas automatizados contables, lo que uno valida es los estados financieros firmados por la compañía con esos reportes o balances generados por el sistema contable de la compañía. Y las normas pues requieren una revisión más detallada, más profunda de esos sistemas y controles en tecnología de información. ¿Es que tú querías aportar algo más, Silvia? Es que estaba en miedo y yo ya estaba a hablar. No, en el tema bueno, lo que vos estabas diciendo con lo de los libros contables, y ya prácticamente para efectos tributarios, gracias a Dios, ya llevamos años en que ya se pueden hacer de forma digital. Cuando uno está en las auditorías, ellos siempre le solicitan a uno que les pasen los balances de comprobación, abiertos hasta el último nivel, que les pasen, ¿cómo es que se llama? Que le compartamos, por favor, toda esta información, los mayores y los estados financieros. Resulta que cuando ya ellos necesitan ver la validación de esos saldos, ahí es donde nos, digamos, coordinamos para que ellos puedan validar desde el sistema con el contador a la par, que cuando consultan esto lo pueden visualizar en la cuenta de mayor, donde se ve el debe, el haber y el saldo final. Eso es importante saberlo porque uno en los Exceles, y me pasó una vez hace muchos años, cuando estábamos empezando con esto, habían unos datos de una empresa, ¿verdad? Que hacían, ¿cómo es que se llama? Unos ajustes, al final hacían efectos netos. Ponían 10 millones aquí en el debe, 10 millones en el haber, un ejemplo, pero todo el efecto era neto. Entonces, para quedar si eran cuentas como de transición, y se eliminaron. Pero cuando el auditor fue y revisó, ¿verdad? Obviamente, claro, se dieron cuenta y dicen, no, pero es que aquí en el debe me suman 10 millones uno, y ustedes aquí tienen solo uno. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Por eso es tan importante que aunque se dé en Excel y que el Excel todo lo permite, porque se puede modificar, perdón, pero el sistema de contabilidad no se podría y no debería de modificarse. De ahí la importancia, o sea, no hemos pasado por una auditoría de TI de Hacienda, como si, por ejemplo, se hace una auditoría de TI de sistemas desde la perspectiva de la auditoría financiera también. Lo cierto del caso es que en cualquier momento vamos a estar supeditados a ese tipo de auditorías por parte de Hacienda también. Y ahí es donde se valida realmente que el sistema contable de nosotros sean libros digitales.
validemos lo que usted me dio en balances aquí en el Excel y vamos a validarlo con las pantallas de su sistema contable. Y eso sí nos ha pasado, eso yo por lo menos sí lo he vivido, donde me he ido a sentar con el auditor y claro, cuando yo veo aquello y yo, ¿qué pasó? Y claro, me dicen que es que, no, es que se borraron porque como hacían efecto cero. Y ahí estamos, digamos que ya con la información, lo más grave para efectos tributarios es que no es confiable. El que una base contable no sea confiable le da al auditor para que trabaje con sus presunciones. Y ahí sí estamos, digamos que con un riesgo importante porque nos puede presumir impuestos o bases que no son las correctas por un descuido de este tipo, ¿verdad? Entonces, lo de los libros contables sí es súper importante tomarlo en cuenta. Y, Jay, no sé, ya estaríamos acá como para las consultas, más bien ya nos hemos pasado un poquito ahí, disculpen, pero la intención sería empezar con las consultas. Creo que había una en el chat. Voy a leerla, dice, buenos días, para el final de la presentación tengo la siguiente consulta. ¿Cuáles son los principales software contables para el cumplimiento de los auxiliares solicitados por la Administración Tributaria? Y adicionalmente, si pueden recomendar software para despachos de contabilidad que llevan contabilidades de pymes. Bueno, en lo personal, no me atrevería a dar ningún tipo de recomendación con empresas de software. Nosotros no tenemos, sí tenemos a un proveedor que se llama B-Solution, que ellos sí trabajan con ese tipo de requerimientos y que les podrían ayudar a establecerlo. No que exista ahorita en el mercado, desconozco si existe en el mercado uno específico. Yo no lo he visto, por lo menos en los grandes contribuyentes nacionales que yo he visto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y conste que estoy hablando de sistemas de SAP, Oracle y demás, incluso otras nacionales, ¿verdad? Pero sí sé que este proveedor que nosotros tenemos, que nos ayuda muchísimo, ellos sí hacen software a la medida, pero como igual siempre les recuerdo, o sea, estos requerimientos de tributación hay mucha información que se tiene que recopilar, o sea, por más que tenga el software y lo detalle, o sea, tengo que recopilar esa información que no necesariamente de forma automática está. No sé, Jay, ¿tú sí tienes algo sobre esa pregunta? Igual, en realidad, pues sí, creo que en ese tema de recomendar programas les quedaría mal porque muchas veces eh, las actividades de las compañías son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, decir que una camisa se ajusta a todas las actividades de las compañías es muy difícil. Hablaríamos de si es un despacho o unos colegas contadores, decir que un software le va a servir para un cliente que tienen, que es un comercio, y otra compañía que es una industria, es muy difícil decir que ese mismo software le va a servir a las dos compañías. Son dos actividades totalmente diferentes y los requerimientos van a ser pues diferentes. Entonces sí, yo creo que ahí lo ideal es eso que decías de poder crear un software que se ajuste a A la la actividad que actividad de la tiene la necesidad. compañía. Exacto. Sí. Dice, don Sergio Chinchilla, existen revelaciones que Hacienda exija me imagino que en los estados financieros, auditados e intermedios relacionados particularmente con el hecho de haber sido categorizado como gran contribuyente nacional. No, para efectos tributarios serían las mismas revelaciones de la aplicación de lo que digan las normas internacionales de información financiera. Realmente lo adicional que serían los auxiliares si yo estoy ya en un proceso de fiscalización, pero eso ya es ya cualquier tipo de empresa, ¿verdad? Ulises Arias, ¿existe alguna formalidad de reportar el software contable que uno utiliza en la DGT o existe alguna lista de software autorizados por tributación? No, en realidad para efectos tributarios no hay un software autorizado. Vean que las facturas electrónicas autorizadas, al final hay muchos software que las dan y no significa, digamos, como al principio sí se estuvo previendo que fueran empresas específicas que fueran las autorizadas. Sin embargo, al final lo que tenemos es que cada empresa software lo que hace es que tiene que cumplir con los anexos de estructuración a nivel técnico, ¿verdad? De cómo se hace la factura electrónica. Entonces, para lo mismo, para los software contables, lo único que se requiere, porque no existe nada diferente, es que sea seguro en lo que es la entrada del proceso y la salida de información. De ahí lo que yo siempre le señalo, que los reportes, ¿verdad? Que los reportes salgan muy bien detallados
¿cómo es que se llama? Que haya muy bien detallado todo lo que es la parte de, ¿cómo es que se llama? Eh, Perdón, todo lo que son los reportes e información que tributación para efectos tributarios diga que tienen que tener. Entonces, para que tengamos esos cuidados, es en los reportes que vamos a, que estemos emitiendo de ese software. No hay un software para efectos tributarios autorizado por tributación. Lo que se requiere es que sean seguros en la entrada, proceso y salida de información para que lo tomen en cuenta. Don Rafael Ángel, en el caso de las grandes empresas territoriales, la administración tributaria establece que sus estados financieros se encuentran auditados. Don Rafael Ángel, ya la categoría de gran empresa, lo que es la GETE, gran empresa territorial, ya no existe. Ya esta pasó a ser parte de la masividad. Cuando existía, cuando tuvimos por vez primera esta obligación, siempre fue para los grandes contribuyentes nacionales, no así las GETES. Así que no existe esa obligación. Don Eric Sánchez, ¿cuál es la norma sobre el formato de los auxiliares de compras y de ventas? Creo que es la DGT 25-2014. No tengo ahorita el número aquí, don Eric Sánchez. Con gusto, si nos manda un correíto y que dicho sea de paso, digo que mi correo está mal. Es ese Castro. Eso me lo comentaron ahí en un mensaje privado. Muchas gracias, Andrei. Es ese Castro y lo demás sí, ¿verdad? Y con mucho gusto, don Eric, yo le mando la resolución. De hecho, para los grandes contribuyentes nacionales, tributación cuando notificó, también les compartieron en el correo electrónico les compartieron un zip, un archivo zip, donde venían todas las resoluciones que les afectaban. Ahí bien, como le digo, creo que es la 25, DGT-25-2014, pero no me acuerdo si estoy así como completamente con el 25. Sí, Silvia, perdón, en esto que consultaba don Rafael Ángel, en el caso de grandes empresas territoriales que nos aclarabas que ya es parte de la masividad, me parece que, bueno, él consultaba si al final esos estados financieros deben ser auditados. Al ser parte de la masividad ahora, ¿requieren ser auditados o no? No, vamos a ver. Los estados financieros auditados, la obligación de tenerlos solo es para los grandes contribuyentes nacionales, no para la gente ni para la masividad. Ya eso va a depender si la empresa pues así lo quisiera hacer, pero no es una obligación tributaria. Ok, te agradezco. Con gusto. Vamos a ver si no se me va otra. ¿Cuánto tiempo tengo para ajustar mis auxiliares de compras y ventas que utilizaba para efectos del IVA con los requerimientos asociados al gran contribuyente nacional? Es decir, hoy jueves me notifican, Hacienda podría solicitarme esa información el próximo lunes. ¿Pueden solicitarme esa información con ese formato de los últimos 5 periodos o solo a partir de la notificación? En realidad, don Sergio, para efectos de todo lo que es gran contribuyente nacional, empieza en el periodo fiscal en el cual ha sido notificado. En este caso sería el 2021. Eso debería ser lo que ustedes requieren ajustar, ¿verdad? Uno entiende que es a partir del día siguiente en que yo recibo la notificación. Entonces, también eso yo les he dicho a los clientes, o sea, ustedes empiecen a trabajar desde ya para este mes, que digamos que hoy que estamos 16 de septiembre, entonces empieza mañana 17, entonces empieza a sacar el auxiliar para este mes de septiembre 2021 y así hasta finalizar a diciembre y en adelante. Pero sí les recomiendo que siempre trabajen sobre el periodo fiscal 2021 completo, cuando ya lo puedan hacer, porque eventualmente en una auditoría pues me pueden requerir esa información. Obviamente yo voy a poder decir, mira, perdón, pero es que impuesto de ventas es un impuesto mensual, el IVA. Entonces yo tengo esta información a partir de cuando yo fui notificado. Ok, pero igual no quiere decir que no tengo que tener auxiliares con base en lo que dice la ley del IVA, ¿verdad? Eso sí para su respuesta. Muchas gracias. Sí, ese es mi correo. Es que me equivoqué ahí, no sé. ¿Existe algún lugar en donde la lista de entidades que conforman ok. ¿Existe algún lugar en donde esté la lista de entidades que conforman grandes contribuyentes nacionales? No existe una lista, Fernanda. Lo que podrías hacer es consultar en el sistema de identificación del contribuyente. Ahí sí puedes hacer la consulta con el número de cédula jurídica, ¿verdad? Al que corresponde.
para ver si ella aparece como grandes contribuyentes nacionales o si sigue perteneciendo a la administración tributaria respectiva. No sé qué más, ya serían esas consultas, ¿verdad? Las que tendría. Y estaríamos finalizando, mi estimado Jason. Agradecerles a ustedes pues por toda aquí hay un mensaje más. ¿Qué sabes de cambio de las fechas de presentación del AMPO? Don Eric Sánchez nos pregunta sobre el AMPO. Si el AMPO tal vez no lo tratamos acá porque es información más de declaración informativa. Don Eric, todavía no está. Se prevé que ya este año no lo soliciten. Se prevé, es una especulación meramente, pero podríamos pensar que para este año no lo pidan, pero si ya lo piden para el otro año, igual el 20, ya sería todo lo que es la información 2021, ¿verdad? Así sería. Estaríamos, ¿verdad, Jason? Sí, Con sí, mucho gusto. creo que de parte de auditoría, de parte de auditoría financiera, también es importante decir que, bueno, hoy día pues, los auditores, para los que puedan tener esa primera experiencia, el auditor no es el policía, ¿verdad? Que antes tenía esa connotación o ese sentir, ¿verdad? De que viene el policía a regañarme y a ver a quién afecta a la compañía para echarle la culpa de lo que se esté haciendo mal. En realidad, hoy día el auditor financiero debe ser una persona que asesora y que apoya a la administración. Obviamente, pues entrega la opinión, pero en ese proceso la intención es más bien indicarle a la compañía qué cosas debe ajustar para cumplir con normas, de modo que al final la opinión pues sea una opinión limpia o favorable. Entonces, ahí en lo que podamos colaborarles, parte pues, de la firma, estamos a las órdenes, con todo gusto, estamos para servirles. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Y pues de parte de todos de Mora, AGC Costa Rica, agradecemos la participación en la charla y estamos para servirles. Muy amables, que pasen buen día. Muchas gracias, buen día.